Los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican que exista a nivel mundial una reducción de menos del 70 por 100.000 nacidos vivos para el año 2030. Nuestro país tiene como compromiso, nos corresponde para ese año, reducir nuestra mortalidad a 41 por 100.000 nacidos vivos o menos. ¿No? Esto está en todos los documentos de la OMS. ¿Cómo estamos desde el punto de vista de nuestra razón de mortalidad materna? Si vemos acá, para el año 2000, la ENDES del año 2005, la ENDES del año 2010 nos dio la última cifra con la metodología de la ENDES, que era a través de las hermanas, y nos da una cifra de 93 por 100.000. Luego tenemos para el año 2016 que se ha llegado a un nivel de 60.7. Sin embargo, como decía Tomás Caro, no es digamos, no es tan fuertemente sostenible este hecho, por lo que ha ido variando este tipo de indicadores en los últimos años. Si vemos las muertes maternas para el año pasado, terminamos en 366 muertes maternas. Comparativamente con el año 2017 se redujo de 377 a 366. Sin embargo, ahora a la semana 20 epidemiológica, o sea, hasta hace 2 semanas, teníamos 136 muertes maternas, que son 3 más que el año pasado para esta misma fecha. 3 más que el año pasado para esta misma fecha. Nuestra meta es tratar de llegar a menos de 328 para fin de año, menos de 328, que fue el año que en los últimos 20 años fue la más baja mortalidad que hubo en el país en el caso de muerte materna. Si vemos este cuadro, también encontramos que tenemos problemas críticos en Loreto, 16 muertes para este año comparado con 9 del año pasado en la misma fecha. Ica tiene 3 veces más las muertes maternas comparado con el año anterior. Lima, como ustedes verán, tiene Lima provincia, no tenemos el otro Lima acá, en Lima Metropolitana, sí. Acá, Lima Metropolitana tiene 23 muertes maternas comparativamente con 25 el año pasado, para esta misma fecha. Esto por ocurrencia. Por procedencia cambia un poquito el tema porque mucho de este grupo de muertes que ocurren en Lima vienen del resto del país. Si vemos algunas características del embarazo, encontramos que la causa de muerte se produce más en el puerperio. Para el año 2018, 60.2% ocurrieron en el puerperio. Se producen más en el Ministerio de Salud, obviamente por el tipo de población que tiene, 71.9% se produce en el Ministerio de Salud, pero si vemos en los privados, ha crecido de 1.1 el año 2017 a 1.7 el año 2018. Y ese crecimiento es un poquito grande para ese tipo de pacientes. Tenemos que el nivel donde más hay fallecimientos es en el nivel 3, 51%, casi la mitad mueren en el nivel 3, porque obviamente son los hospitales a donde llegan los casos más graves, donde el tema de morbilidad materna extrema va a tener que ser manejado con mucha intensidad y donde ya se ha comenzado a ver este tema con bastante fuerza. Por otro lado, con atenciones prenatales, vean ustedes, el 71.9% de las pacientes que fallecieron tuvieron atención prenatal. El 71%, casi el 72%. ¿Con cuántos comenzaron temprano? En el primer trimestre el 53%, y con 6 controles o más, 7 o más, el 26%, casi el 27% fallecieron. Con 6 controles falleció el 8.7%. Entonces, ahí tenemos un tema inicial para pensar qué pasa con la atención prenatal, que es el primer punto crítico. Bueno, entonces, ante esta circunstancia, veamos ustedes también cómo es la muerte materna por edades. En los menores de 19 años, las indirectas son la causa principal. Y dentro de ellas tenemos las lesiones autoinfligidas, envenenamiento, suicidio, que es uno de los problemas críticos. Y vean ustedes cómo el trastorno hipertensivo está en 14% y el hemorragia en 12.5%, que es otro de los aspectos también que nos llaman la atención en personas jóvenes, donde la preeclampsia se ve con frecuencia. Entre 20 y 34 años, las causas indirectas todavía siguen siendo relativamente altas. Siempre la hipertensión
está por encima ahora de la hemorragia para el año 2018, esto es 2018, y donde las causas indirectas más frecuentes son enfermedades respiratorias, enfermedades neoplásicas, enfermedades cerebrovasculares. Y cuando se trata de pacientes gestantes mayores de 35 años, ya los trastornos hipertensivos cubren un rol bastante amplio, 35.4% contra 26% de hemorragia. Y las indirectas ceden un poco. Entre las indirectas más importantes tenemos las enfermedades neoplásicas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, que se adaptan más a este tipo de edad. Entonces, como vemos, el año pasado, la hipertensión inducida por embarazo superó a la hemorragia en cuanto a causas de muerte. Muy bien, existen muchos modelos para poder evaluar y monitorear y definir qué elementos usamos para controlar este problema de muerte materna. Uno de ellos, si ustedes recuerdan mucho y lo conocen muy bien, son los 4 retrasos que se habló, 3 retrasos originales de la doctora Main con el doctor Tadeus, y esto nos permite evaluar el caso particular. Pero cuando ya evaluamos el caso desde el punto de vista global, entonces este mismo grupo de la doctora Main con el doctor McCarthy plantearon un modelo que se llama la cadena causal de muerte materna. Esta cadena, ellos inician este proceso considerando que esta cadena tiene 3 eslabones. Y ellos parten de la premisa de que una mujer no muere de muerte materna en forma espontánea. No hay muerte espontánea de muerte materna. Parten de que esto ocurre porque se da una serie, un proceso que a lo largo del embarazo se va encontrando. Y que este proceso, cuando no se maneja adecuadamente, la lleva a la muerte. O sea, no hay una muerte aguda, salvo un accidente, etcétera, pero una muerte materna directa tiene un proceso que la lleva a la muerte. Y esta cadena, plantean ellos, tiene 3 eslabones. El primer eslabón implica que la gestante, que la mujer geste. Si la mujer no gesta, no va a morir de muerte materna, obviamente, ¿no? Y entonces acá, para romper esta cadena de muerte materna en este primer eslabón, en este primer rubro, para poder hacer esto, tenemos algunas estrategias. 2 estrategias fundamentales: la atención preconcepcional y la planificación familiar. 2 elementos, el primero, que nos ayuda a poder identificar qué factores de riesgo puede tener una mujer que quiere salir gestando. Y si estos factores de riesgo la pueden llevar hacia una muerte si es que no se tratan adecuadamente. Una paciente con lupus, por ejemplo, es tremendo para poder llevar adelante un embarazo. Una cardiópata, una paciente diabética severa, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores de riesgo que hacen que esta mujer tenga que ser evaluada antes de que salga gestando y que se pueda postergar su embarazo mientras se puede lograr estabilizar su situación de salud. Pero, ¿estamos haciendo atención preconcepcional? Todavía no. ¿Tenemos consultorios para atención preconcepcional? Todavía no. Entonces tenemos que comenzar a trabajar este aspecto en forma muy agresiva, tanto como la atención prenatal. Tan agresiva como la atención prenatal. De modo que si una mujer quiere gestar, pueda tener todo un proceso previo, ya está eso normado, está estructurado, está organizado y se puede definir qué es lo que hay que hacer con esta señora antes de que geste. Y por otro lado, planificación familiar. Obviamente, mientras podamos retrasar un embarazo en una paciente que tiene algún factor que condicionaría riesgo para su vida, podemos utilizar la planificación familiar. Y esto de la planificación familiar es importante porque podemos de alguna manera medirlo a través de la tasa global de fecundidad. Si ustedes ven esto, o sea, el número de hijos promedio que tendría una mujer durante su vida reproductiva, y si vemos este cuadro, año 2018, la ENDE 2018 salió la semana pasada, tenemos que a nivel urbano hemos llegado a una tasa global de fecundidad de 2 hijos por mujer, que si ustedes lo ven en el año 2013 era 2.1. Vean ustedes qué difícil poder hacer un cambio
de un punto, de un décimo, perdón, de un décimo de punto. En el área urbana, en el área rural, perdón, estamos en 3.1 hijos por mujer. Entonces, ahí hay problemas porque tenemos el número de hijos bastante elevado y el promedio nacional es de 2.2. Estamos llegando prácticamente a nivel nacional como promedio a la tasa de recambio, que es la ideal 2.1, que esto permite que una población se mantenga dentro de un margen apropiado, pero tenemos problemas todavía en el ámbito rural. En Lima Metropolitana, vean ustedes, se llega prácticamente a 1.7, por debajo del límite de recambio, de la tasa de recambio. Muy bien, si lo vemos desde el punto de vista de, Ende le ha puesto como de bienestar, pero realmente de riqueza, nivel de riqueza, la gente más pobre, del quintil inferior, tiene más hijos, ¿no? Según van reduciendo los quintiles, en Lima Metropolitana, el quintil inferior, o sea, las personas que tienen mayor capacidad de dinero, tienen menos hijos, 1.6 está como problema su tasa global de fecundidad. Otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando veamos las políticas de salud. Por otro lado, si hacemos una comparación entre la tasa global de fecundidad de Lima Metropolitana, resto de costa, sierra y selva, vean ustedes cómo esto, mientras más nos vamos hacia la selva, el número de hijos es mayor. Comparado con, mire, que lo bueno que ha bajado de 3.3 a 2.9 del año 2003 al año 2018. Pero aún así sigue siendo alta comparado con Lima, por ejemplo, o con el resto de costa. Y esto implica que todavía tenemos algunos problemas críticos en la selva respecto a el número de hijos por familia. Esto implica obviamente una serie de aspectos culturales, aspectos que son no tan fáciles de manejar, pero que tenemos que de alguna manera poder ver cómo buscar una solución. Desde el punto de vista de nivel educativo, mujeres sin educación o con bajo nivel educativo tienen más hijos. Entonces ya tenemos ahí dos cosas, pobreza, nivel educativo menor, que hace que el número de hijos sea mayor y eso se convierte en todo un proceso crítico para el desarrollo de las mismas familias. Con relación a métodos anticonceptivos, y entramos ahí al tema de planificación familiar. No estamos tan bajos del punto de vista de uso de cualquier método. Si ven ustedes acá, 76.3% de las mujeres unidas, o sea, aquellas que tienen posibilidad de tener más relaciones sexuales que la soltera, etcétera, el 76.3% usan algún método. El problema está en que solamente el 55% usa métodos modernos. Y este es el punto donde deberíamos de incrementar nuestros procesos en cuanto a planificación familiar, porque el método moderno es más seguro. Y entonces eso permitiría que una mujer tenga más seguridad de que no va a salir embarazada cuando no desea un embarazo. Métodos tradicionales del 21.3. Y lo que sí preocupa es que casi un cuarto de la población de mujeres unidas no usa ningún método. Y entonces aquí está nuestra población sobre la cual deberíamos de intervenir propiamente y considerar que de todas maneras no estamos en 50%, en 30%, en 20% de cualquier método, sino en 76%, que ya más o menos es una cifra no de lo mejor, pero por lo menos tenemos un poco llegamos a un nivel más o menos apropiado. ¿Qué pasa esto en el ámbito urbano? En el ámbito urbano el 56% usa métodos modernos, ¿no? En el ámbito rural el 50.3% para el año 2018, y en Lima Metropolitana está un poquito por debajo del promedio nacional, en 55.4%. Entonces ahí tenemos todavía un trabajo arduo que hacer. En cuanto a cómo estamos haciendo la planificación familiar, ¿qué estamos haciendo en cuanto a la consulta de planificación familiar? El año 2015, en esta encuesta que se llama ENESA, Encuesta Nacional de Establecimiento de Salud, 2015 fue la última que se hizo, se está programando la siguiente para el año 2020. Se hizo una evaluación de cerca de 200 establecimientos y se observó, el INEI hizo este trabajo
y entraron observadores a ver cómo se hace la atención en la consulta de planificación familiar. Entraron con un listado de todas las cosas que se tienen que hacer en la consulta, y entonces encontraron que del total de cosas que se tienen que hacer, vean ustedes cómo estos son centros de salud de acá de Lima, Jesús María, Bayobas, Mariátegui, La Libertad. Este era el nivel al cual llegaban en lo que tenían que hacer en la consulta de atención de planificación familiar. O sea, no llegaban ni al 50%. Bueno, excepto estos dos que estaban mejor, bueno, ustedes que estaban mejor, pero no llegaban el margen era 80%, por lo menos, lo mínimo era llegar al 80% de acciones que se tienen que hacer durante la consulta de planificación familiar. Y eso que se habían observado, porque estaba una persona sentada observando el proceso. Entonces, quienes daban la atención, sintiéndose observados aún así, no llegaban al 80%. Entonces decían, no, pero debe ser muy complejo. No es tan complejo porque esta evaluación lo ha hecho un externo, lo ha hecho el INEI. Y vean ustedes cómo en Andahuaylas, Centro de Salud Andarapa, Centro de Pacucha, San Jerónimo, Talavera, Uripa es en Abancay, están en estos niveles. 4 de ellos pasaron el 80%. Uripa se quedó cerca. Entonces sí es factible hacer una buena control de planificación familiar, una buena consulta de planificación familiar. Cosa curiosa, si podría llamarse curiosa, Andahuaylas no tiene ninguna muerte materna hace 3 años. Ninguna muerte materna hace 3 años. Luego pasamos al segundo eslabón. El primer eslabón, recuerdan que la señora no geste, o hay que tratar de que se postergue su embarazo hasta no lograr que se estabilice físicamente, emocionalmente. El segundo eslabón se refiere a que si ya la paciente gestó, decidieron tener su bebé, etcétera, etcétera. El segundo eslabón implica que la gestante, durante el proceso, para que esté en ruta a la muerte, desarrolle un problema de salud. Pero ya la señora gestó, si todo va bien, no pasa nada, excelente, vio alto su embarazo, todo perfecto, ningún problema. Pero si durante, de repente, una noche se despierta y encuentra sangre en la sábana, o encuentra líquido, o comienza a tener, que comienza a ver que sus piernas se comienzan a hinchar, o comienza a tener problemas visuales, etcétera, etcétera, o fiebre, de repente amanece con fiebre, entonces ya algo está ocurriendo en ese embarazo, y eso implica que se está complicando y que esto ya la puede llevar hacia un proceso más serio. ¿Qué estrategias tenemos para cubrir este eslabón, para romper este eslabón en este momento? Tenemos 3 estrategias. La atención prenatal, el seguimiento a la gestante, ojo, el seguimiento es fundamental. La atención prenatal pierde mucho su valor si es que no hay un seguimiento apropiado. Y tercero, el parto institucional. Gestante que se hace su control prenatal y no termina en un parto institucional, prácticamente ese control ha perdido mucho su valor. ¿Cómo estamos en atención prenatal? Vean ustedes, desde el año 1986, en que teníamos cifras muy bajas de atención prenatal, se fue subiendo paulatinamente, y para el año 2018, cifra entregada hace una semana, tenemos que a nivel urbano, el 99.4% de las gestantes han tenido por lo menos una atención prenatal. Quiere decir que hay un contacto población-sistema. El contacto existe. En el ámbito rural, que pensamos que iba a ser muy bajo, 94.1% tiene por lo menos una atención prenatal. O sea, también se llega ahí al contacto población-sistema, con un promedio de 98.1%. O sea, atención prenatal bien alta. Bien alta. Pero bueno, dirán, pero se habrá hecho un solo control, se habrá hecho 2 controles, máximo 3. O habrá comenzado, sabe Dios, en el último trimestre. ¿Qué nos dice la ENDES? No, bueno, esto lo vemos,
2003-2018, anteriores a la encuesta. Ya, estos son los controles prenatales. La verdad que no se ve muy bien la parte superior del título. A ver, veamos acá. Sí, por residencia, pero esto se refiere a... Sí, porcentaje de pacientes que se hace atención prenatal por residencia. Bueno, veamos mientras van conectando. Vean ustedes. Recibieron 6 o más atenciones prenatales. En la costa, el 91.6% recibieron 6 o más controles prenatales. En la sierra, el 86.7%, en la selva igual, 86.7%, en Lima Metropolitana, el 92.8% de las gestantes que fueron encuestadas habían recibido 6 o más atenciones prenatales. Y esto implica que no está nada bajo, es al contrario, es bien alto este proceso. Entonces, como ustedes ven, lo que quería mostrar es solamente las cantidades bien altas que tenemos de pacientes que tienen 6 o más controles. Sí, un poco para que no nos olvidemos, que sí tienen bastantes controles. El otro tema es que un porcentaje muy elevado inicia, más del 80%, inicia su primera atención prenatal en el primer trimestre. O sea que comienzan temprano, tienen más de 6 controles y sin embargo se mueren. Entonces, esto implica que algo está ocurriendo durante la atención prenatal. De repente no estamos utilizando la metodología más adecuada para el control prenatal. De repente se requiere que el aspecto de examen clínico sea más frecuente, no solamente que sea vista por el médico la primera vez y luego cuando aparece algún problema, sino que obligatoriamente tiene que ser visto por el médico en varios momentos del embarazo, y esto tenemos que definirlo bien en las normas nuevas que se están haciendo. Y cuando comenzamos a ver, lo malo que esto no puede retroceder, cuando comenzamos a ver qué se está haciendo en la atención prenatal, cuando entraron los observadores a ver cómo se está haciendo la atención prenatal, encontramos aquí en los centros de salud de Lima que solamente de lo mínimo que se pidió fue que 80% de las actividades que se hagan en el control prenatal se deberían hacer. Y encontramos que aquí en Lima, en estos centros de salud que se han tomado, habían algunos que llegaban solo a 35.5% de lo que debía hacerse en la atención prenatal. Entonces, y está bien documentado qué es lo que se hace y qué no, lo que no se está haciendo en la atención prenatal. Y esto nos muestra que hay problemas todavía en la atención prenatal críticos. Sin embargo, hay departamentos, por ejemplo, en los mismos que hemos visto antes de Andahuaylas, que llegan a esos niveles. Y ojo que esto no ha sido autoevaluación. Esto ha sido evaluación externa por evaluadores externos, ajenos al establecimiento. Y sí, en estos centros se puede ver que llegan a niveles bastante elevados de atención, de las actividades que hacen en la atención prenatal. Y ahí es donde es uno de los puntos críticos que vamos a tener que ver cómo resolver. Porque todo lamentablemente arranca ahí, en la atención prenatal. Y si el problema más crítico es hipertensión inducida por el embarazo o problemas asociados a hipertensión, eso se ha podido detectar con más facilidad que una hemorragia en la atención prenatal. ¿Tiempo? Sí, ya, ok. Entonces, vamos a hacer muy rápidamente esto, lamentablemente, parto institucional, igual el parto institucional está bien elevado, más del 90%, ¿no? Las cesáreas es otro tema que ya es tema de otro problema. Entonces pasamos, por último, al tercer eslabón. Este tercer eslabón, que es el último, implica que una vez que la paciente se complica, esta complicación no es tratada en forma adecuada, no es tratable o se trata muy tarde. Y la paciente muere. Y esto tiene que ver con una estrategia clave que es la capacidad resolutiva. ¿Cómo estamos con capacidad resolutiva de acuerdo a cada tipo de establecimiento? Y encontramos que el año 2018, por autoevaluación a nivel nacional, se hace la evaluación cada 6 meses, y de 8.000 establecimientos que tenemos, cada 6 meses ingresan, esta vez ingresaron más de 7.800 establecimientos, o sea, tenemos un ingreso de datos de casi
el 97, 98% de establecimiento del Perú, del país, del ministerio. Y encontramos estos niveles de capacidad resolutiva. ¿Qué se pide como mínimo? Se pide 90%, como mínimo. A pesar de que debería ser 100%. Porque si ustedes van a subir en un avión y le dicen mi motor está al 90%, tampoco suben. Y entonces, pero vean cómo estamos en los puestos de salud, los materno-infantiles, los hospitales FONI 1, o sea, hospitales a tipo, hospitales de nivel, y los hospitales FONI 2, o sea, hospitales regionales y hospitales nacionales. Y nuestro único FONI que tenemos, que es el instituto, que para el año 2018-1 llegó a 88.3. De los 7.198 puestos de salud, aprobaron 112, llegaron al 90%, 1.6%. Y esto lo vamos a ver rápidamente, no sé, me dan 5 minutos. Lo vemos acá. Prácticamente, para aprobar, solamente el 1.5% de establecimientos FONP. Ahí tenemos algunos ejemplos. En los FONB, el 1.1%, o sea, centros de salud, donde ya se atienden partos. En hospitales FONE 1, el 3% llegan a cumplir, a alcanzar su capacidad resolutiva adecuada. Y en los FONE 2, tenemos que, perdonadito, en los FONE 2, el tiempo ya nos queda, tenemos que solamente el 3.8%, o sea, 2 hospitales de 52 a nivel nacional, ya a cumplir el 90% de capacidad de respuesta. Esto es bastante crítico. Vean ustedes, para el año 2018-1, Hospital de Mayo llegó a 78.6, San Bartolomé 92, ¿está bien? Santa Rosa 85. Con el uso del partograma, cuando se comenzó a evaluar qué está pasando en los hospitales, uso del partograma, solamente el 11.1% de los hospitales cumplían con manejar el partograma en forma adecuada. Solamente el 11.1% de hospitales. Y vean ustedes cómo está esto en el Hospital de Mayo, Hospital Loaiza, San Bartolomé, Bernales. Esto, como les digo, 2015, porque fue por una evaluación externa. Esperamos que ahora en 2020 todo esto haya cambiado. Todo esto haya cambiado. Y bueno, algunos otros aspectos, como es el tiempo que demora el periodo expulsivo. Vemos que en Lima, generalmente el periodo expulsivo demora 17.8 minutos promedio. En cuanto a, ahora que estamos viendo lo del tema de anemia, pinzamiento tardío de cordón, vemos ustedes que el nivel nacional usan 2.1 minutos para pinzar el cordón. En Lima lo hacen en 1.9, en Lima Metropolitana en 1.6 minutos, lo cual no nos está dando buena cantidad de hierro para esto ver más adelante. Y bueno, esto quería mostrarles, tenemos el reto. Hay 3 eslabones que romper. Comencemos por el primero, que es el más fuerte, que es donde se inicia todo el proceso. Tenemos las herramientas, tenemos todo listo, tenemos todo lo que hemos visto como estrategias. Va a depender de nosotros el poder romper esta cadena y poder trabajar esto en forma apropiada. Muchas gracias. Hola. Estimados colegas, muy buenos días. Mis disculpas por la tardanza, pero el tráfico a veces nos dificulta la llegada. Vamos a continuar con el programa de este interesante simposio. A continuación, el doctor Santiago Cabrera Ramos, que es médico ginecobstetra del Hospital Nacional San Bartolomé y es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, va a dar su siguiente charla. Él es jefe de servicio del Hospital San Bartolomé. Doctor, tiene 18 minutos. Me cortan. Ya, muy bien, muchas gracias por... ¿no? Sí, preeclampsia, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores y en unos breves minutos voy a tratar de exponer la experiencia, cómo está
una de las grandes patologías que complican mucho la muerte materna en el Perú, como es la preeclampsia. ¿Cómo está este problema en el Hospital San Bartolomé? Entonces, ¿esto funciona? ¿Cuál es para adelantar? Ya, ya. Pero entonces, ya. Hemos visto que la mortalidad materna está disminuyendo y si vemos el gráfico que nos ha mostrado el doctor Villacorta, vemos que efectivamente ha habido una disminución significativa en el número de las muertes maternas y también la razón de muerte materna también permanece alta porque también hay que tener en cuenta que hay menos nacimientos también. Pero aquí viene esto de que si bien cuando la muerte materna es alta, un indicador es alto, con medidas simples podemos disminuir importantes puntos, pero a medida que ya vamos disminuyendo más y más, ya como decía también el doctor, ya bajar un puntito ya va a ser muy, muy trabajoso. Y eso es lo que pasa en el Perú, el tratar las hemorragias, que tradicionalmente ha sido la principal causa de muerte materna. Se han implementado medidas, bancos de sangre, etcétera. Entonces se disminuyen las hemorragias, pero no se puede disminuir en la misma proporción la preeclampsia. Y tan es así que en el año 2018, la preeclampsia, que ya estaba a nivel de los hospitales en Lima y a nivel de Lima como una de las principales causas de muerte materna, ya en el 2018 ya claramente se convierte en la primera causa de muerte materna. ¿Por qué? Porque para disminuir la preeclampsia tenemos que implementar no solo medidas simples, sino ya medidas más sofisticadas, ¿no? Y eso también explica por qué en el tercer nivel de atención hay el mayor número de muertes maternas, porque del primer y segundo derivan a los hospitales como entonces llegan casos, y acá esta cifra está fundamentalmente en una cantidad importante compuesta por la preeclampsia, ¿no? Que no se diagnostica a tiempo, ya llega sumamente complicada a un establecimiento de primer nivel, diré, y ahí es donde mueren. Igualmente, si vemos por grupo etario, vemos pues que en los extremos de la vida, sobre todo en este grupo de 30, 39 años, tiene mayor incidencia de mortalidad materna, que es justamente relacionado con la preeclampsia en gran aspecto. La preeclampsia fundamentalmente, como sabemos, es una falla en la invasión trofoblástica, ¿no? En las arterias espirales y causa pues una incidencia muy variable entre 2 o 13,000 por 1,000, y en el Perú también las cifras varían de 4 a 10%, y es una de las complicaciones que produce más mortalidad en la mujer. En las últimas definiciones de preeclampsia, así en 2 palabras, ¿ya? Hay una cosa importante, es que no solamente se considera el aumento de la presión, sino que ya se ha eliminado la proteinuria como un criterio esencial, ¿no? Si una persona tiene aumento de la presión y no hay proteinuria, pero hay daño de un órgano blanco, entonces podemos hacer diagnóstico de preeclampsia. Igual, si también la segunda clasificación puede ser hipertensión crónica, una preeclampsia superpuesta, una hipertensión crónica, cuando a una mujer que es hipertensa sube bruscamente la presión o se hace resistente al tratarla o aparece proteinuria de nuevo. Y la hipertensión gestacional es cuando no hay proteinuria. Y ya hay varios criterios que se implementan ahora, como es el índice de proteína creatinina más de 0 mayor o igual a 0.3, recuento menos de 100, todos esos son criterios de gravedad, la creatinina más de 1.1, edema pulmonar, las transaminasas que doblan sus cifras normales, y los síntomas cerebrales como son escotomas, dolor de cabeza sumamente intenso, y también, hay otros síntomas como son el edema pulmonar, y consideran otros acá entre los factores de riesgo de la preeclampsia, ¿no? Tenemos, como sabemos, la nulliparidad, la preeclampsia, una mujer que ha tenido una preeclampsia, un embarazo previo, los extremos de la vida reproductiva, enfermedades
autoinmunes como el lupus, el síndrome antifosfolipídico, la reproducción asistida, la apnea obstructiva del sueño, ahora también se le considera como un factor grave, como un factor importante de preeclampsia, el nivel elevado de plomo en la sangre y trastorno. La mujer tenía un estrés postraumático. ¿Todo esto por qué? Porque nosotros, todas estas consideraciones tenemos que tenerla en cuenta para evitar que esta preeclampsia se convierta en severa, tomar medidas oportunas y de esta manera disminuir la muerte materna, ¿no? Bueno, siguiendo así con algunos aspectos que ya conocemos para recordar, la preeclampsia tiene diferente incidencia de acuerdo a la raza también, y complica gravemente el embarazo según diferentes cifras, y estas complicaciones son fundamentalmente la eclampsia, la rotura hepática, el hematoma hepático, el edema agudo de pulmón, puede producir una insuficiencia renal aguda, muerte y complicaciones a largo plazo que se han visto ahora, como la mujer se convierte en hipertensa crónica, diabética, insuficiencia renal crónica, enfermedad coronaria, muerte prematura, daño neurológico, todo por la preeclampsia, ¿no? Y en el Perú, como le decía, tradicionalmente la preeclampsia estaba en segundo hasta tercer lugar en la década de 90, del 2000, pero ahora se ha convertido en la principal causa de muerte materna. Entonces, visto ese panorama, ¿qué cosa es lo que ocurre ya específicamente en el Hospital San Bartolomé? ¿No? En los últimos 15 años, en el Hospital San Bartolomé, de 2004 a la fecha, al 2018, se han producido 103.064 partos, ¿no? Un promedio de 7.000, entre 7.000, 7.500 partos. ¿Cuántas muertes maternas ha habido en esos 15 años? Acá está año por año, el 2004, 2005 no hubo muertes, en el 2007 hubo 4 muertes, ¿no? Y una por preeclampsia. Las principales muertes han sido por hemorragias, también por crisis, tormentas tiroideas, también causa de muerte, y acá están todas las muertes que ha habido, también sepsis, tuberculosis, pero sumando todo en este periodo, en estas 103.618 partos, ha representado 13 muertes maternas, ¿no? Que viene a ser una razón de mortalidad materna de más o menos 12.5. Y de esas 13 muertes maternas, las que corresponden a preeclampsia han sido 4, preeclampsia severa, que más o menos representa la tercera parte de todas las muertes maternas, 30.7. ¿Y qué porcentaje de partos y de preeclampsia hay? En esta línea, en celeste, están los números de partos que van entre 6.500, 7.500 partos, y acá están representados el porcentaje de todos estos partos que son preeclampsia, ¿no? Que son, acá está 10%, son 5, 6%, lo que ha habido unos años que ha estado bajo, pero debe ser porque no se ha hecho un buen registro, básicamente, no por otra medida, ¿no? Y esto es en números absolutos, como de los últimos 15 años, cómo ha estado el número de preeclampsias en el hospital. Varía más o menos entre 300, entre 250, 300, y casos de preeclampsia. Pero acá esta es la realidad. Cuando uno ve la estadística en el sistema informático perinatal, uno ve una sorpresa, que el 70% de todas las preeclampsias corresponden a preeclampsia severa, y solamente una tercera parte corresponde a preeclampsia en sí, ¿no? En el sistema informático, como hace 15 años, también ponían preeclampsia leve, moderada, bueno, englobados todo eso, solamente 30%. Entonces, ¿a qué se debe esto? Que hay una sobrediagnóstico mal al momento que se digita, el digitador pone preeclampsia severa y hay un sobrediagnóstico. Nosotros contamos en el hospital con una unidad de cuidados intensivos que tiene 5 camas y al año, mire cuántos casos de preeclampsia severa. Son casos, cuando pasan a la unidad de cuidados intensivos, quiere decir que ya tienen complicaciones serias,
Y acá está en números absolutos, cuántos casos por año representaban preeclampsia severa, 70, 50, ¿no? O sea, más de uno por semana. Y estas preeclampsias severas que han estado en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Se han complicado con síndrome de Hell, un número más o menos significativo, eclampsia, rotura hepática y hematoma hepático. Esas han sido las complicaciones más serias que hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos, producto como consecuencia de la preeclampsia. Acá también está en esta otra estadística los casos de preeclampsia, ¿no? por año, y como le decía, pues la preeclampsia severa supera a las preeclampsias en sí, ¿no? Lo cual debe ser una falla en la recolección de los datos. Bueno, ahí está graficado los datos que habíamos señalado anteriormente. Ahora, habíamos dicho que una de las complicaciones que han ocasionado muertes son el síndrome de Hell. Entonces, revisando ya los 5 últimos años, ¿no? En esos 5 años, desde el 2014 al 2018, ha habido 30.618 nacimientos. El número de preeclampsias ha sido 1.546, con un porcentaje más o menos del 5% de todos los nacimientos, que corresponde más o menos con las cifras que se mantienen en la literatura. Y de todas estas preeclampsias, mire, ha habido un año 16, 8, estos son los síndromes de Hell, 16, 8, 3, que sumado en estos 5 años suma 71, ¿no? Que quiere decir que hay un caso de síndrome de Hell por cada 430 partos, más o menos. Y la tasa es esta, que más o menos corresponde con la literatura, en promedio 2.3 casos de síndrome de Hell por 1.000 nacimientos. Y acá están el porcentaje, es la misma. Bueno, y de estas también, y de los casos de preeclampsia, los que han tenido síndrome de Hell es el 4.8%, 3.2%, o sea, entre el 4 al 5 y pico por ciento de todas las preeclampsias se complican con síndrome de Hell, ¿no? Uno de cada 20, más o menos, de los casos de preeclampsia. ¿Y cuáles son las características epidemiológicas en el Hospital San Bartolomé de las pacientes que tenían síndrome de Hell? Esto han hecho un trabajo el doctor Ramírez y la doctora Zapata, ¿no? Que lo han publicado en la revista de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, la gran mayoría son de Lima, en la edad, la gran mayoría está entre los 21 y 34 años, también 2/3 partes eran multíparas, también la mayoría, casi ninguno, no tenían antecedentes personales significativos, el 97%, bueno, eso es lo que figura en la historia. También hay que tener en cuenta que a veces las historias no están correctamente llenas en cuanto a los datos, ¿no? Familiares, etc. Acá también antecedentes familiares, 3/4 partes, 75%, antecedentes obstétricos, si ha tenido síndrome de Hell o preeclampsia, solamente el 15% en anteriores gestaciones había tenido este problema. Y el índice de masa corporal, sí es importante según esto, porque los que tienen índice de masa corporal 25, 29, corresponde a la mitad de los casos de síndrome de Hell. ¿Y qué síntomas son los que de todas estas pacientes, cuál ha sido el síntoma predominante? También corresponde más o menos con la literatura, casi la mitad ha tenido como síntoma fundamental la epigastralgia. En segundo lugar, la cefalea, bueno, y otras alteraciones visuales, etc. Y acá están las cifras ¿no? de los criterios que se emplearon para, bueno, los criterios de Mississippi para el síndrome de Hell. Y acá están los valores de transaminasas, que han tenido valores máximos de 2.650, de la TGP 3.000, de la DHL hay casos que han tenido hasta 6.630, y plaquetas, que lo mínimo que han tenido es de 13.000 plaquetas, una plaquetopenia muy severa, ¿no?
Y en cuanto del tiempo de enfermedad desde que inició, desde el inicio hasta confirmar el diagnóstico, la mayoría fue de menos de 24 horas, o sea, inicio brusco. El diagnóstico se hace antes del nacimiento, en casi bueno, está más o menos parecido, antes y después del nacimiento. El parto vaginal solamente fue la quinta parte, el 80% de todos estos casos de GEL terminaron en cesárea. La edad gestacional, la mayoría fue a término, la mitad a término, se empleó corticoides, en la gran mayoría. Ay, ¿dónde estoy? El número de días hospitalizados, el mayor porcentaje correspondió entre 4 y 7 días, 98%. Hola, Estuvieron hijo. en la unidad de cuidados intensivos. Estoy un ratito, espérame un Casi, ratito. casi todas permanecieron en esta unidad. ¿Y cuánto demoró para que se normalice el valor de las plaquetas? Demoró más de 48 horas. Sí, ahorita ya termino. Y en cuanto a la morbimortalidad de la que cursó, que se complicó con este síndrome de Hell, la insuficiencia renal, mire, un número significativo de casos, también insuficiencia respiratoria, hematoma hepático con rotura hepático, que es algo muy grave. Y un alto porcentaje, la mitad, requirió transfusión de sangre. Y de todas estas, de estos casos, también hubo 2 casos de muerte materna. De los 71 murieron 2 por síndrome de Hell. Y otro problema que causó mortalidad que está asociado con la preeclampsia es el hematoma hepático espontáneo, ¿no? También se hizo otro trabajo que han hecho estos doctores que están publicados, ¿no? En estos años, de más o menos 30.000 partos, hubo 8 casos de hemorragia de hematoma hepático espontáneo, ¿no? Solamente 8. Y esto quiere decir que se presentó uno en 3.600, cada 3.600 nacimientos, ¿no? Lo cual está más o menos en la literatura, varía de 1 en 5.000 hasta 1 en 200.000, el hematoma hepático. La gran mayoría tuvo control prenatal, todas presentaban factores de riesgo para preeclampsia, miren, todas tenían factores de riesgo. Acá también el síntoma más importante fue la epigastralgia. 7 de los 8 casos terminó el embarazo por cesárea, y en 3 casos se hizo un manejo conservador porque no hubo rotura, y en 5 casos se requirió la cirugía debido a la rotura hepática. Todos estos casos estuvieron en el 100% de los casos en la UCI, y esto ya hemos dicho, esta es la incidencia que hay en la literatura. Nosotros hemos encontrado por debajo, 1 en 3.000, poca incidencia de esta situación, y se presentó uno cada 100, una hematoma hepático cada 181 casos de preeclampsia, y un caso de hematoma cada 8 casos de síndrome de Hell. Entonces, y los exámenes auxiliares también que son importantes, acá las plaquetas, estos son de los 8 pacientes que tuvieron hematoma, ¿no? Usaban la mayoría con plaquetopenia severa, de deshidrogenasa láctica incrementada, las transaminasas también, anemia, ¿no? Acá están los que tuvieron manejo quirúrgico, que son las 2/3 partes. ¿Dónde se confirma la rotura hepática? En 3 casos se confirmó durante la cesárea, y en 5 casos ya después del parto se hizo el diagnóstico. ¿Y cuáles son las complicaciones más importantes? La anemia, el absceso hepático, insuficiencia respiratoria, choque hipovolémico, derrame pleural, etc. Y para terminar también traía esta cifra, que como miren acá, la tasa de cesárea del hospital, de 27%, que era el año 2000, casi se está duplicando, ¿no? Y esto se debe en gran medida también a que las preeclampsias es la segunda causa de cesárea en el hospital. Entonces, eso incrementa notoriamente. Entonces, si nosotros hacemos un cuidado
más prolijo, podríamos disminuir estas preeclampsias severas y disminuiríamos también la tasa de cesáreas, que es lo que ocurre a nivel nacional, como que estamos llegando a cifras de 41% de cesáreas. Y como ha dicho el doctor Villacorta, la gran mayoría de nuestras mujeres tienen atención prenatal en el primer trimestre y ya casi más del 90% tienen 6 controles prenatales. Entonces, esta es una oportunidad para durante el control prenatal detectar la preeclampsia oportunamente y así hacer que podamos disminuir la muerte materna, porque como estamos diciendo es la primera causa de muerte materna en la actualidad, ¿no? Y también el parto institucional, o sea, todavía no tenemos muchas cosas que se han avanzado, mayor control prenatal, mayor parto institucional, y todo esto va a favorecer, pues, como dice la FIGO, que tomemos medidas ya para abreviar, medidas como por ejemplo dar preventores de la preeclampsia, que se ha demostrado ¿no? en el estudio ASPRE, por ejemplo, que si se da precozmente entre las 11 13 semanas aspirina a 150 miligramos, podemos disminuir significativamente la preeclampsia, además de todas estas consideraciones como identificar oportunamente los factores de riesgo y todas estas eventualidades. Como conclusión, se requiere pues, de buenos controles prenatales, el diagnóstico temprano, tratamiento también adecuado, identificar los factores de riesgo, los preventores, derivar oportunamente, que es una cosa muy importante, y en los hospitales de tercer nivel como tiene que tener personal muy capacitado, como realmente lo tienen acá, por ejemplo, en el control de daños, cuando hay rotura hepática y todas las complicaciones de la preeclampsia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con el programa pidiendo la disculpa del caso al doctor Luis Mesas. Lo que pasa es que acá en este programa figuraba el doctor Santiago Cabrera. Invitamos al doctor Luis Mesa a tocar el tema mortalidad materna por hemorragia. Tiene 20 minutos. Muchas gracias, doctor Celis. En primer lugar, agradecer al Colegio Médico, al Comité de Salud Pública por la invitación a un tema bastante importante. Y lo que vamos a presentar nosotros es qué cosa está realizando el instituto. El de arriba, el primero. Respecto a la problemática de muerte materna y en especial en las intervenciones que estamos realizando para lo que es la causa de hemorragias. Nosotros acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal es el establecimiento 3.2. Somos el ente asesor del Ministerio de Salud y también somos el ente que del Ministerio de Salud recae en nosotros la responsabilidad de implementar políticas y cambios en los manejos de la atención. Y el instituto ha tratado de cumplir ese rol y lo que le voy a presentar es cómo el instituto, a través de la directiva que da el Ministerio de Salud, ha ido implementando las estrategias para disminuir muerte materna y de causa de hemorragias. ¿Ok? Entonces, siempre nos dicen que la mortalidad materna es evitable. Las de causa directa son evitables. ¿Ok? Nos dicen todas las mujeres están en riesgo de sufrir complicaciones relacionadas al embarazo, parto y puerperio. Las mujeres que están en mayor riesgo de sufrir esta complicación o morir son aquellas en pobreza extrema, analfabetas, rurales y comunidades indígenas y amazónicas. Esto siempre nos dicen, nos recalcan. Y cuando pedimos las cuestiones políticas, siempre dicen salud y educación vamos a darle recursos, y a la hora de la hora no tenemos los recursos y tenemos que trabajar con lo poco que tenemos. ¿Ok? Observen cómo ha ido el desarrollo de las hemorragias de muerte materna por hemorragias. Y estamos viendo desde el año 97 que siempre el problema de muerte materna por hemorragia se mantenía casi constante. Y fíjense, en casi una década solamente había bajado 10 puntos. Y observen lo siguiente también, que la preeclampsia, los trastornos hipertensivos, poco a poco se ha ido incrementando. Quiero que vean estos años del año 98, 99, 2000, donde la problemática nacional se llama hemorragias. ¿Y por qué fallecen casi el 50% de mujeres por las hemorragias? ¿Y qué debemos estar haciendo? ¿Cómo debemos intervenir para disminuir la muerte materna por hemorragias? Fíjense ahora, en el 2015, cuando estamos para completar los objetivos del milenio, la causa de muerte materna por hemorragia seguía siguiendo la primera, pero observen ya el incremento de los trastornos hipertensivos.
Y tal es así, como lo ha manifestado el doctor Villacorta, el doctor Cabrera, el año pasado, 2018, la primera causa de muerte materna en el Perú ahora se llama trastornos hipertensivos. ¿Qué nos hace una reflexión? De repente, todas las acciones que les voy a comentar están funcionando, se están trabajando, se están difundiendo, se están aplicando. Y vamos a verlo poco a poco. Este es el instituto respecto a sus estadísticas que veamos. Nuestra problemática mayor son trastornos hipertensivos, pero en las hemorragias, a pesar que se está manejando en forma adecuada, fíjense la cantidad de hemorragia postpartos. Fíjense, nosotros acá en el año 2017 hemos tenido 18,000 partos. Y de esos 18,000 partos solamente hemos tenido 114 casos de hemorragia postparto. Y que llegaron al shock, 32 casos. El año 2018 ha sido mucho menor. Si bien es cierto, estos eventos son, entre comillas, poco frecuentes, pero sí son bastante dramáticos y que requiere una respuesta rápida de la institución. Esto nos preocupa porque este es el estudio que hizo Enrique Watanabe en el año 2002, donde analiza lo que era muerte materna en esas épocas y da un diagnóstico bien claro. La principal causa de muerte materna para esas épocas era hemorragias. Y fíjense, dice, la primera causa de muerte materna, y hasta ahora sigue siendo, es por retención placentaria. Y la segunda causa de muerte materna es por las atonías uterinas. Desde el año 2000 se difunde esta información y la pregunta que nos hacemos, ¿qué hacen las universidades para formar profesionales para enfrentar este problema? ¿Qué hacemos para que no fallezcan de retención placentaria? ¿O qué hacemos para entrenar a nuestros médicos que salen al serum a manejar estos casos? Y la respuesta, no hace nada, porque no los entrenan. Y cuando hablan de retención placentaria, solamente le pasan lámina, le dicen que es secretismo placentario y no se mete la mano. Cuando sabemos que la primera causa de la retención placentaria es una placenta atrapada de un parto domiciliario. Y hay que estar entrenado para saber extraerla. Entonces, acá tenemos una disociación, sabemos la causa, pero no entrenamos a los profesionales para enfrentar esta problemática. En el año 98, acá hay dos fechas importantes de intervención del Ministerio de Salud y del Instituto Materno Perinatal respecto a la problemática de hemorragias. Y esta primera intervención sí es bastante interesante porque fue en el año 98, y acá tenemos al doctor Pedro Mascaro, bastante joven, nuestro ex gran amigo Nazario Carrasco, que fue también de la Sociedad Gineco-Obstetricia, en ese momento era responsable del programa materno del Ministerio de Salud, trae una iniciativa muy interesante de USAID que se llama Destreza para Salvar Vidas y trajeron ponentes internacionales para empezar a capacitar en lo que se debe manejar la hemorragia, y la hemorragia se salva con las manos. Toda una tecnología de bajo costo, pero que sí necesitaba vocación, necesitaba cambiar el chip mental de los médicos para manejar estos casos. Entonces, con todo este equipo se empezó, y acá tenemos mucha gente joven que ha participado en esto. Y este grupo empezó a trabajar todo lo que se llama destreza para salvar vidas. Y estos eran los logos de la época que se empezó a trabajar. Interactuábamos, destreza para salvar vidas. ¿Cómo nosotros podemos parar o contener las hemorragias mientras vamos trasladando a un paciente? Y en eso era todo el entrenamiento, y acá con unas cosas más actualizadas, te decían, en primer lugar, primero es la prevención de la hemorragia postparto. Y eso se llama la prevención, manejo activo del alumbramiento, demostrado estadísticamente que esta intervención es bastante efectiva. Si empiezan los sangrados, debes saber hacer una buena compresión bimanual externa. Tienes que conocer todos los medicamentos de la oxitocina, ergotamina, ya los nuevos misoprostol, ácido tranexámino, dosis, usos, como indicaciones, contraindicaciones. Y más importante, cómo tú preservas bien la oxitocina para evitar que pierda la efectividad. Las otras maniobras de sangrado, compresión interna, la compresión de aorta, técnica también que está en validación, la técnica decía que es clampaje de las arterias uterinas por vía vaginal. O sea, nos están diciendo, todas esas intervenciones son de bajo costo que lo pueden realizar en cualquier sitio. Sí, extracción manual de placenta en situaciones de emergencia. Usted se encuentra en un caso de paciente chocada con una retención placentaria, estás a 2 horas de un hospital, ¿qué tienes que hacer? Vas a tener que sacar la placenta. Tienes que entrenar a tus médicos y profesionales de obstetricia solo en caso de emergencia de sangrado excesivo
a sacar la placenta. Y entonces vemos acá, y nosotros acá en el internado tratamos y propugnamos, no nos interesa que el interno venga a hacer una cesárea en esta institución. La meta del interno es hacer su cesárea. Para nosotros la meta del interno debe ser sacarse por lo menos 2, 3 placentas. Porque cuando se vaya al serum se va a enfrentar a ese problema. Y tiene que estar entrenado a saber una buena extracción manual de placenta, con todas las condiciones. Eso es salvar vidas. Tiene que saber hacer una buena revisión del canal del parto, de dónde está sangrando, qué hacer, cómo hacerlo. Y si tiene desgarros cervicales, ni que intente suturarlo, solamente necesito que haga un buen clampaje de las zonas del desgarro y se acabó y solucionó la emergencia. O sea, cosas prácticas que pueden hacer en situaciones críticas. Sutura de desgarros, extracción digital de coágulos, extracción digital de membrana. Cuando se me queda la membrana, no es hacer legrado, no es hacer un escobionaje. Las membranas que se han quedado hasta alrededor del cuello, y eso está accesible a la mano, a los dedos del operador. Técnicas también que empezaron a utilizar el traje anti-shock. Entonces, todo eso, decimos siempre, aquel que va a atender partos tiene que estar entrenado en todas estas cosas, porque el parto se puede complicar en cualquier momento. Y en esos entrenamientos que empezaban en el instituto, sí se empezó todo un sistema de capacitación, trabajaron médicos obstetrices de varias regiones del país, y en esta parte del manejo activo decían, y yo me acuerdo, recuerdo comentarios, para hacer un manejo activo del alumbramiento acá en esta institución, cuando trajimos el proyecto y se estuvo trabajando, teníamos que pedir autorización del jefe de la guardia para hacer un manejo activo. Este procedimiento felizmente ya se fue instaurando y se fue trabajando, y ahora es de rutina hacer el manejo activo del alumbramiento. Y las nuevas generaciones, la atención del alumbramiento es con manejo activo. Ellos ya no saben que antes esperaban que la placenta salga solo, ya no. Y ese cambio se generó a través de acá del instituto a nivel nacional. Y en esos entrenamientos, fíjense, que puede haber complicaciones, por supuesto, por eso hay que entrenarlos bien. De 5.458 procedimientos del manejo activo, solo hubo 0.8% de complicaciones. Y empezamos a seguir trabajando. Y se quedó instalado en el Perú que el alumbramiento es por manejo activo. Otra cosa interesante, por los años 2000, el instituto se acopla al trabajo del sistema de las claves. Y siempre lo decimos con orgullo. El que lo creó fue un ex residente del instituto, el doctor Raúl Arroyo. Él, su iniciativa, creó la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. Y les comento que estas claves se aplican más en el África que en el Perú, porque fue también difundido allá. Y sí, nos trajo una forma cómo de trabajar, y acá y el Ministerio de Salud empezó también a apoyar las claves, los kits de las claves, etc. Estamos hablando del año 2000. La otra cosa interesante es que sí, las iniciativas de las claves, el proyecto 2000, las otras cosas nos permitió a la institución sistematizar intervenciones. Y con orgullo decimos que sí, la institución trabajó con Ayacucho. Nosotros, antes de entrar en Ayacucho, Ayacucho tenía tranquilamente 35, 40 muertes por año. Y convocaron al instituto a trabajar en un proyecto que se llama Proyecto FEME, ¿ok? Y este proyecto FEME permitió bajar la muerte materna en Ayacucho. Pero ojo, es una intervención que no solamente el sector salud, entró hasta el gobierno regional. Es una de las regiones modelo. ¿Cuántas muertes maternas tiene ahora Ayacucho? 8, 9, máximo 10 por año. Tienen un sistema ya estructurado y siguen trabajándolo. Entonces el instituto participó en eso, ganaron el premio Sara Feite en esa oportunidad. El asocio era región, gobierno regional. CARE fue una ONG, el instituto, y acá tengo justo al doctor Vega, que estuvo en Ayacucho y trabajó mucho con nosotros en esa zona. Interesante la intervención. Lo interesante fue que en esta intervención la región comienza a elaborar sus propios protocolos de acuerdo a su realidad. Y el Hospital Regional de Ayacucho con el instituto le elaboraron las guías. Pues lo importante era que ellos sientan que la guía era de ellos, para que lo apliquen, y así se realizó. Otra intervención interesante que participa el instituto es en el proyecto POPI. Si bien es cierto, estamos hablando de 2006, que el manejo activo se está instaurando, pero comenzó una contracampaña y se empezó a acentuar y trabajar esto. ¿Qué cosa era? Una asociación entre los FIGO y la Confederación Internacional de Enfermeras Parteras para trabajar lo que es el parto. Y sabíamos ya esta evidencia, que el manejo activo del alumbramiento evita muerte materna, se evita complicaciones, y ese proyecto POPI nos permitió nuevamente reimpulsar lo que es el manejo activo del alumbramiento y disminución de muerte materna. La otra fecha importante es esta, abril del 2015.
OPS viene con una iniciativa que ya se lleva trabajando desde el año 2013-14 con la FIGO, con la FLASOC, respecto a que es cero muerte materna por hemorragia. Esta iniciativa trae una serie de cambios en el manejo de cómo debemos enfrentar las hemorragias. Y acá empezamos a decir, primero lo que ellos piden es trabajo en equipo. Y en el trabajo de equipo es cómo las diferentes especialidades médicas entre un caso complejo deben estar en conjunto para solucionarlo. ¿Ok? Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestra clave, ¿cómo esta clave la hacemos? Con un trabajo más dinámico y vamos entrando. ¿Ok? ¿Cómo activamos esos sistemas? Comenzamos a empezar a manejar el ABCD. ¿Cómo activamos la clave? ¿Quién la activa la clave? ¿Cómo es el equipo de intervención rápida? Y si bien el equipo de intervención rápida tiene que aplicar todas estas medidas. Y fíjense, siempre decimos, en las hemorragias, sí nos han dicho, medicamentos, perfecto, dosis, vía. En los casos de neumonía uterina ya se quedó bien claro, oxitocina, ergometrina, misoprostol, todo junto, más ácido tranexamen, el 4 en 1. No estar poniendo uno por uno a ver qué pasa con nada. Son los 4 en 1. ¿Ok? Uso de balón de Bacre. Acá en la institución, mientras tenía balón de Bacre, nos iba bastante bien. Lamentablemente ya se acabaron, ahora tenemos que ver. Maniobras de compresión de aorta, trajes anti-shock. Ya acá en el instituto lo tenemos más de 4 años y están aplicando en los casos que ameritan. Pero en la zona rural de primer nivel, este es un elemento muy importante. La colocación de un traje anti-shock genera de 600 a 800 centímetros cúbicos que entran en la circulación del paciente que está chocado. Una autotransfusión de sangre, de 1 a 2 unidades de sangre. Técnicas quirúrgicas, ¿ok? Acá en el instituto, el equipo de emergencia ha ido desarrollando lo que se llama cirugía de rescate. Nuestros ginecólogos obstetras han sido capacitados y entrenados. ¿Hay ruptura hepática? El mismo equipo hace los taponamientos hepáticos. ¿Hay problemas de histerectomía y hay un problema en el lecho pélvico? Hacen los taponamientos pélvicos con manejo y una experiencia bastante interesante. Entonces, sí se ha entrenado. No tenemos radiología intervencionista, histerectomías, bolsa de Bogotá. La cuestión nos dice, enfrente a la hemorragia, utiliza lo que sea necesario, pero párame el sangrado. Y el otro concepto interesante es cuando tratamos esto de las claves y acá de los manejos rápidos, todo está con tiempo. Cuando activamos la clave roja, minuto 0. A los 10 minutos ya tienes que tener tú el diagnóstico y tiene que estar en la intervención. A los 20 minutos tú ya tienes que estar listo y decidido qué conducta seguir. ¿Lo manejas en este ambiente, en este sector? ¿O lo refieres o lo pasas a las operaciones? Y ya no tenemos que esperar ni la hora. A los 30 minutos debe estar ya el paciente. Si requiere sala, sala. ¿Ok? El otro concepto bastante interesante fue la reposición de los hemoderivados. Siempre los problemas era banco de sangre, nunca llegaban. ¿Ok? Pero ahora no, activamos la clave y banco de sangre sin llamarlo se está corriendo trayendo 2 unidades de sangre. Y más aún acá en el instituto, la comunicación tan rápida, he visto en 2 oportunidades que ni siquiera le están viendo las 2 unidades de sangre, le están viendo con todos los hemocomponentes y están viniendo rápidamente. También le costó un memorándum al jefe para que haga que llegara su gente. Pero así se implementó en la institución. La politransfusión. Acá tenemos al doctor Miguel Paredes preocupado porque su banco de sangre, cuando empiezan los problemas sangrados, se lo dejamos casi nada. Pero nos apoya inmediatamente los componentes sanguíneos. Y la otra cosa importante en los conceptos es lo siguiente. En un hospital, cuando un paciente está sangrando, no es ponerle agua ni líquidos, y menos aún coloides. Tenemos que reponer los elementos que se han perdido, que son los componentes sanguíneos, inmediatamente. Los trajes anti-shock, la tecnología que en primer nivel, y acá sí es una cosa preocupante, el Ministerio de Salud ha comprado como 360 trajes que lo ha repartido a las regiones, pero cuando vamos a las regiones nadie está enterado. Entonces, eso sí nos preocupa. ¿Ok? Que es una estrategia bastante interesante que debe estar, y acá está por qué funciona y cómo funciona. Otra cosa interesante es el balón de Bacri. Pero lo que sucede es que a veces balón de Bacri no lo tenemos, pero ¿qué tenemos? Armamos los guantes intrauterinos y eso lo tenemos en todo. Desde el año 2007 ya el instituto ha ido difundiendo en las diversas regiones cómo se arman los guantes intrauterinos, que nos va a servir como el balón de Bacri. Otra intervención del instituto fue esto. ¿Sabe que yo lo único que necesito es que si hay un desgarro cervical, clámpalo y punto, y se acabó? Y envíalo a un hospital ya que lo solucionará. Esta es otra cosa importante. Acuérdense que la paciente en shock es muy diferente que a una paciente no embarazada. Y estos valores de esta tabla de shock es justo para mujeres embarazadas, donde tienen varios conceptos. Y con esta tabla nos permite la resucitación y el manejo oportuno.
Otra cosa importante es incorporado es el índice de shock. Usted desde el momento que tiene al paciente, está chocada, saca el índice de shock y usted ya sabe en qué grado está su paciente y si necesita inmediatamente componentes sanguíneos. Y lo sacó rapidísimo. La otra cosa interesante que ha ido cambiando en esa metodología de la clave roja y todas demás cosas, los cambios en el manejo de la reposición de volúmenes. Ya no se repone inmediatamente todo de un golpe, sino se hace por retos. Y lo más interesante, en el último congreso de la FIGO, se empezó a cuestionar lo de 500 y cuando dijeron que lo más adecuado es la hipotensión permisiva, que se llama de primer nivel, retos de 300, y poco a poco se va reponiendo y se va manejando oportunamente. Entonces, en este manejo de las hemorragias ha habido cambios y se sigue manejando todos estos cambios. Y tanto es así que los trabajos que hace el instituto apoyando a regiones, en varias intervenciones ya ha tenido, otra intervención que ha tenido, aparte de Ayacucho, ha tenido Morropón, Lucana, que también bajamos muerte materna, y actualmente estamos terminando la otra intervención en Trujillo. Trujillo cuando llegamos tenía 44 muertes maternas por año, hace 7 años. Ahorita que estamos terminando, ha terminado, le hemos bajado la muerte materna en un 50%, y es la única región que todos los años sigue bajando muerte materna. El modelo que estamos usando, el mismo modelo que utilizamos en FEM, que ya está validado y sistematizado. Este es un instrumento que nos permite rápidamente determinar si el paciente está chocado o no y qué debemos hacer inmediatamente. Este como si fuese un velocímetro de un auto, y acá el pulso es el elemento indicador. Y simplemente la persona lo único que hace, agarra su velocímetro, que acá ya lo tenemos. Este es el que lo tenemos. Y ustedes observan que acá tenemos una hoja que nos va a indicar y lo movilizamos. Y esto va a estar en las zonas críticas. Y simplemente si mi paciente tiene 94 de pulso, yo simplemente coloco la flecha ahí y que ya me salió, mi paciente está en estadio 2 de shock. Si estuviese en un primer nivel de atención, activo la clave roja y empiezo a intervenir. ¿Ok? Y fíjense, y si mi paciente está con 110, inmediatamente yo voy, marco acá. Y si estoy en estadio 3, los hospitales inmediatamente activan su clave roja. Pero, ¿qué más te dice? Si tú ya estás en nivel 3, inmediatamente tienes que colocarle 2 paquetes globulares. De frente empieza. Pero si tu caso es un estadio 4, de frente haces transfusión masiva. Este instrumento nos permitió trabajar, gracias al apoyo de la Unidad de Cuidados Intensivos. Esta iniciativa empezamos con el Hospital Regional de Trujillo, fuimos avalándolo, pero acá el apoyo del instituto fue validarlo, sostenerlo y darle grandes aportes para tener este instrumento que es fácil uso. No solamente nos permite valorar lo que es el shock hemorrágico, sino también con estos valores de acá, la parte inferior, valoramos el shock séptico, que es el otro gran problema de muerte materna. Instrumento rápido, concreto, que nos permite evaluar esto. ¿Qué cosas hemos aprendido en este tiempo? Que la activación tiene que ser temprana. Y nos está costando acá en el instituto demorarnos, y el demorarnos está significando muerte. Control de la causa, reanimación efectiva, vamos a tener 95% de éxito. ¿Qué hemos pasado para terminar? Si bien es cierto, la hemorragia sigue siendo la primera causa de muerte materna, para el Perú, la hemorragia pasó a ser el segundo y la primera causa es preeclampsia. Si bien es cierto, hay países que están bajando la muerte de la hemorragia postparto, Reino Unido 3.4%, 12%, nosotros todavía estamos muy lejanos con 34%. Pero la intervención que ellos han tenido es esto, lo más importante. Protocolos de atención temprana estandarizados. Las claves, la respuesta rápida a las claves. Uso organizado de los hemoderivados, no tener miedo a pasar los hemoderivados de forma inmediata. Y la otra cosa bastante interesante, mejor conocimiento del comportamiento de coagulación postparto. Y acá tenemos una cosa muy interesante del instituto. Nuestros anestesiólogos tienen una capacitación de resucitación intraoperatoria cuando tenemos estos problemas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Besa. A continuación, el doctor Alex de la Cruz va a hablar en mortalidad materna por causas indirectas. El doctor Alex de la Cruz es médico ginecobstetra del Hospital 2 de Mayo. Perdón, este es para... No, solo los del costado. ¿No? Para pasar, ¿no? Sí. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecer al Colegio Médico del Perú, a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, al Instituto Nacional Materno Perinatal
por esta invitación al Hospital 2 de Mayo. En realidad pienso que hoy, que es Día Internacional de la Salud de la Mujer, es un momento importante, no solamente para recordar las cifras estadísticas que tenemos en nuestros hospitales y en el sector, sino también, ¿por qué no?, para hacer reflexión sobre el tema y, ¿por qué no?, también compromisos a esta problemática tan compleja que tiene diferentes, digamos, esferas, diferentes ámbitos de trabajo y de intervención. Cuando decimos que solamente las muertes maternas directas son las prevenibles, o la muerte materna en general es prevenible, pensamos que no es del todo cierto, porque definitivamente hay todo un trabajo y un espacio no desarrollado en relación a poder prevenir las muertes maternas indirectas. Realmente hemos visto durante todos estos años que estamos a mitad de camino, un gran esfuerzo, digamos, de todo el equipo de salud, pero generalmente estamos involucrados en este problema de la prevención de la mortalidad materna, de este control, de esta problemática importante, porque estamos involucrados ginecólogos, obstetrices, personal de salud, pero sin embargo a veces no hemos involucrado a otras especialidades y a los médicos generales en general. Desde el año 1999 y el año 2000, en el cual la Oficina General de Epidemiología comienza la vigilancia epidemiológica y la notificación de la muerte materna, es que tenemos información, algunos conceptos definidos, importantes, que nos permiten unificar criterios y también tener una información muy próxima a la realidad, porque si bien es cierto, antes del año 1999 y 2000, el tema del subregistro era un tema realmente crítico, pero a partir de esta fecha se ha ido cada vez un tanto especializándose y priorizando de una vital atención el tema de la notificación. Esta es la definición de muerte materna indirecta que establece la OGE, la Oficina General de Epidemiología, desde el inicio. Es la muerte que resulta de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante este, no debido a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos de la gestación. Este es un concepto importante para poder interpretar cada una de las muertes maternas y qué hacer también para poderlas prevenir. Se supone que esta es una paciente, una mujer que tiene una enfermedad previa, que ha sido identificada o tratada o manejada por otras especialidades, sale gestando o recién, a veces inclusive debuta la enfermedad o se pone a manifiesto la enfermedad con el embarazo, o que a pesar de haber sido tratada, de haber salido gestando con el diagnóstico conocido ya, este proceso de la evolución fisiológica del embarazo hace que, bueno, llegue a pronósticos reservados y a veces nefastos. Es bueno también recordar estos dos diagnósticos importantes, ¿no? El tema de muerte no relacionada con el embarazo, que va a ser la muerte debida a causas accidentales o incidentales. Usualmente incluye muertes por accidentes, suicidios, homicidios, por violencia familiar, que definitivamente están de alguna manera al margen de lo que es la muerte directa y muerte indirecta. Y también el concepto de muerte materna tardía, recordar esto, porque va a ser la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, pero que van más allá de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Esta definición, digamos, concepto, sigue vigente crónicamente. Desde ya hace el año 2000, en donde estamos un poco más seriamente trabajando el tema de la mortalidad materna o de la notificación de mortalidad materna, y ya se conocía este concepto y se dice es un indicador de inequidad social, mala cobertura y calidad de atención. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para que esta aseveración pueda modificarse? Es el trabajo pendiente aún en esta mitad de camino que estamos en el sector salud y en los sectores que están involucrados. Para poder un tanto mencionar rápidamente que el Perú está de alguna manera liderando en el tercio inferior, digamos, en cuanto al trabajo conjunto en mortalidad materna. Muchos de los gráficos son información que nos ha proporcionado el año pasado el Ministerio de Salud en alguna presentación que se tuvo. Aquí está la mortalidad materna del año 2002 al 2017, que ya, digamos, el doctor Villacorta nos ha manifestado, con una tendencia aún importante y digamos, una significativa disminución. De igual manera, por semana epidemiológica,
se tiene el número de muertes maternas que de 600 al año 2000 para la semana epidemiológica tercera se tiene en, digamos, 13. De igual manera, los departamentos o regiones con problemas críticos, Cajamarca, Loreto, Piura, Puno. Aquí está un tanto la distribución, digamos, de manera porcentual por años, del año 2013 al 2018. En los cuadros siguientes vamos a mostrar el resumen de los casos que en este periodo de tiempo, de igual manera, ha ido manejando el Hospital 2 de Mayo como hospital, digamos, nivel 3. Aquí se tiene la distribución de la muerte materna directa, muerte materna indirecta y muerte incidental. La muerte materna directa definitivamente es el mayor porcentaje en todos estos años, ¿no? Manteniendo los porcentajes de 62, 61, 63 y 54 del año 2013 al 2018. Mientras que la muerte indirecta, ¿no? Muerte indirecta que va con un porcentaje algo similar, de 30 a, digamos, 28 en ese rango. Se mantiene en 2018 en 39.6%. Esas son las muertes maternas que en igual periodo de tiempo se ha ido manejando en el Hospital 2 de Mayo, del año 2013 al 2019, a la semana 22, a la semana epidemiológica 22. El número total de muertes maternas del año 2013, el de 6, con un promedio de 2000, digamos para el 2017 y 18, de 7 muertes maternas al año. Acá se ven el total de muertes maternas, ¿no? Tanto muertes indirectas como directas. Vamos a darnos cuenta que el mayor número de casos de muerte materna son las muertes maternas indirectas, ¿no? Muertes maternas indirectas que tiene una repercusión importante, como veremos luego. Y las muertes maternas directas que llegan al hospital son, digamos, 2 en el año 2013, el año 2016, 3, y hasta el momento tenemos una muerte materna. En total, en estos 7 años se ha manejado 36 casos de muertes maternas. Esta es la etapa de la muerte materna al momento del fallecimiento. De igual manera, como indican las estadísticas nacionales, la muerte materna también en los casos que hemos manejado nosotros las hemos tenido en la etapa del puerperio, ¿no? Teniendo un número menor de la muerte materna en la etapa de gestación. 7 muertes maternas en la etapa de gestación, que es un 20% de los casos manejados, a 29 muertes maternas, representando el 80% de casos que se manejó en el hospital. El fallecimiento por tipo de muerte materna. De igual manera, aquí tenemos los casos de muerte materna indirecta, ¿no? Del total de los 28 casos que llega al hospital, el 75% son, digamos, muertes maternas, digamos, en la etapa del puerperio. Y vale decir que en estos 7 años no se ha tenido ninguna muerte materna directa, digamos, con el caso de gestantes. Muerte materna según grupo de edad. Este porcentaje también es el reflejo de lo que sucede a nivel nacional, principalmente con el grupo etario de menores de 19 años. Las estadísticas nacionales indican de que el porcentaje de 14%, ¿no? Para el caso de los casos manejados en el Hospital 2 de Mayo, de 20 a 35, mayor número de muertes maternas con un porcentaje de 69% en este periodo de edad. Y hemos visto que en los casos, digamos, que se han manejado en el hospital, han sido casos de una edad un tanto crítica de 26 y 27 años, ¿ah? Porque buen número de casos de estas pacientes son en esa edad. Y mayores de 35 años, 17% de las muertes. De igual manera, aquí este cuadro muestra a las pacientes que han sido referidas de nuestros establecimientos de la jurisdicción, porque tenemos en total 20 establecimientos de salud, ¿no? La Victoria, Cercado de Lima y buena parte de San Juan de Lurigancho. En total, nuestras muertes maternas pacientes que han sido, digamos, referidas de nuestros centros significa el 42%, mientras que las pacientes referidas de las regiones del país, o sea, diferentes regiones, significan un, digamos, 58% mayor número de casos de muerte materna. A nuestro hospital refieren de Puno algunos casos de Madre de Dios, de San Martín, de Iquitos, de Junín,
digamos, no hay una región determinada, pero sin embargo, buen porcentaje, ¿no? 58%, más de la mitad de la muerte materna son casos referidos que vienen en etapa de puerperio. Aquí están los 6 grupos, digamos, de patologías que la OGE de alguna manera los engloba para poder un tanto visualizar y agrupar las muertes maternas indirectas, ¿no? Enfermedades de la sangre, de los vasos y de los vasos hematopoyéticos, enfermedades endocrinas, nutricionales, metabólicas, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo y patologías presentes desde antes del embarazo. Todos estos casos, en la lista siguiente, tenemos todas las patologías que prácticamente están involucradas en los seis grupos de patologías, ¿no? Teóricamente, se espera de que estas pacientes o una mujer que, digamos, adolece de ese tipo de patología, debería tener la indicación respectiva, es que sí tiene la voluntad de salir gestando, en qué momento puede gestar cuando está estabilizada, o en todo caso, no gestar en algunos casos, probablemente la situación de cada una de ellas implicaría una, digamos, muerte materna indirecta. Esta es la lista de las patologías diversas que hemos tenido en estos casos, en estos 7 años, ¿no? Leucemia promielocítica, leucemia linfocítica, hipertensión arterial crónica con hemorragia intracraneal, lupus eritematoso sistémico, endocarditis infecciosa con insuficiencia cardíaca congestiva, tuberculosis interoperitoneal, meningitis tuberculosa, ACV hemorrágico, hipertensión endocraniana, ¿no? Glioblastoma, insuficiencia cardíaca, perforación intestinal por obstrucción intestinal, neumonía con obesidad mórbida, aneurisma cerebral roto, malformación congénita cardíaca, malformaciones arteriovenosas con hipertensión endocraniana, púrpura trombocitopénica, hemorragia subaracnoidea, infección urinaria con sepsis o shock séptico, desnutrición crónica calórico-proteica, crisis asmática severa, hipertiroidismo descompensado, infección de VIH con TB y enfermedad pulmonar. Ya se ha dicho que, digamos, ya se ha mencionado el doctor Villacorta, igual manera digamos, porcentaje de casos son similares al nacional, en el caso de los casos manejados. Era también para mencionar, y el doctor se ha mencionado anteriormente, que hay pacientes que tienen un porcentaje adecuado de controles prenatales, pero están, digamos, atravesando por problemas críticos. De igual manera, hay gestantes con buen porcentaje de, digamos, de cobertura de control, de número de controles de embarazo, pero sin embargo llegan a morir. El porcentaje de parto institucional, de igual manera, hay importantes porcentajes de parto institucional en la costa, sierra y selva, pero sin embargo hay problemas críticos. De igual manera, la tasa de fecundidad es una tasa de alguna manera aceptable, pero sin embargo, a pesar de tener estos porcentajes, estas estadísticas, nuestras mujeres, nuestras madres fallecen. De igual manera, la prevalencia de métodos anticonceptivos, que ya se habló. Ahora, es importante también llevar esta reflexión, responsabilidades médicas en las muertes maternas indirectas. Realmente, el equipo de salud, los médicos, y qué bien que el Colegio Médico organice esta reunión, porque ellos tienen que ayudarnos a este trabajo que no solamente debe ser responsabilidad de los ginecobstetras, el resto de especialidades y médicos generales en general tienen que involucrarse. ¿Por qué puede ser una muerte materna indirecta una responsabilidad médica? Porque una mujer en ocasiones llega a embarazarse y el médico general no sospecha, digamos, la enfermedad previa. Puede no identificar una enfermedad y sin embargo una mujer que es manejada por un médico general llega a gestar. Cuando una mujer es diagnosticada y tratada por una patología determinada y estando en edad reproductiva, el especialista no deriva una consulta de salud sexual y reproductiva. Hemos visto casos de mujeres con tratamiento oncológico que han iniciado su tratamiento y esta mujer tenía edad reproductiva y sin embargo en ningún momento el oncólogo le dijo que tenía que pasar por una consulta, digamos, ¿no?, de salud sexual y reproductiva o tener la opción de la metodología anticonceptiva. Cuando el especialista que maneja el caso de la patología determinada no inicia comunicación activa para manejar el caso en conjunto, se supone que una vez que se identifica, ¿no?, el especialista de determinada patología, identifica, debe tratar de buscar un puente para poder manejar el caso en conjunto. Cuando el médico general, al saber que su paciente es portadora de una enfermedad, no aplica el control de natalidad, o si está embarazada, no refiere a la paciente a un hospital de alta especialidad. De igual manera, cuando los médicos tratantes y los ginecobstetras no determinan en qué momento la paciente puede embarazarse,
y en qué momento, en todo caso, interrumpir el embarazo cuando así sea necesario en la edad, digamos, de la maduración respectiva o de acuerdo, digamos, al caso que se presente. Responsabilidad sectorial. ¿Cómo es la responsabilidad sectorial en la muerte materna indirecta? Cuando los hospitales no cuentan con la infraestructura adecuada para manejar los casos de mayor complicación. Cuando los hospitales no cuentan con unidades de cuidados intensivos especializados para gestantes y puérperas de muy alto riesgo. También cuando no es posible tratar a las pacientes embarazadas complicadas en UCI generales, porque los médicos intensivistas o internistas no están tan familiarizados con toda, digamos, todo el cambio de la paciente gestante, de la mujer gestante. También cuando los anestesiólogos no realizan la valoración preanestésica en la que muchas veces hay antecedente de sensibilidad a ciertas drogas y a toda valoración de vías aéreas y la disposición de materiales como cánulas orotraqueales adecuadas para la ventilación que provocaría un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Esto es una reflexión en general, en términos generales. También podemos mencionar lo siguiente, que habría responsabilidad de incidentes adversos en las muertes maternas indirectas, ¿no? O sea, en realidad el incidente adverso puede mencionarse como deficiente conocimiento médico, como falta de coordinación entre especialistas, ¿no? Falta de una unidad de cuidados intensivos obstétricos ad hoc especial para digamos, este grupo especial de pacientes, falta de más hospitales con servicios de alto riesgo con toda la tecnología para la solución de esta problemática, porque nuestros hospitales nacionales y nuestro instituto está, digamos, ya prácticamente saturado. Falta de unidades de consejería para la interrupción del embarazo de acuerdo a la normatividad legal. O sea, a veces no hay, muchos de nosotros, por diferentes aspectos, no estamos sensibilizados en la mentalidad y en la visión de la paciente. A veces no queremos en el hospital quien le pone el cascabel al gato. Hay pacientes que en realidad desean hacer uso de su interrupción del embarazo, pero nadie se anima a dar una consejería adecuada, ¿no? Hay desafíos importantes, la preparación digamos, para un tanto controlar y para prevenir la muerte materna, la preparación del ginecobstetra en cirugía y conocer las complicaciones médicas agudas que puede desarrollar la mujer embarazada, unidades de cuidados intensivos de obstetricia con personal médico y paramédico multidisciplinario con tecnología de punta, que es lo importante, uso de protocolos únicos y la difusión de nuevos conocimientos y retroalimentación a todo el equipo de salud. Muy bien, gracias. Esa sería la presentación. Muchas gracias, doctor de la Cruz. A continuación, vamos a presentar al anfitrión, el doctor Enrique Guevara Ríos, director general del Instituto Nacional Materno Perinatal, que nos va a hablar de estrategias que funcionan en el control de la muerte materna. Tiene 20 minutos, doctor, porque la hipoglicemia ya está haciendo mella. Doctor Mamani no nos ha dado nada. Muchas gracias, doctor Celis. En primer lugar, buenas tardes con todas y con todos. Mi agradecimiento a participar en el Día Internacional de la Salud de la Mujer en este foro sobre muerte materna en el Perú. Bien, entonces, dado que tenemos 20 minutos, yo he visto que hay muchos que ya están, como dice el doctor Celis, en hipoglicemia, pero el doctor Mamani ha prometido un faustoso buffet a la salida, así que pónganse atentos, ¿no? Bien, entonces declaro no tener ningún conflicto de interés al desarrollar esta presentación. El contenido, bueno, muy rápidamente lo que es mortalidad materna y las estrategias principales que tenemos para prevenir este problema de la muerte materna. Estamos acá, menos de 100 por 100.000, menos de 100 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Hay otras zonas en el mundo que tienen mucho mayor razón de mortalidad materna, como puede ser el África, que tienen hasta 1.500 por 100.000 nacidos vivos. En el mundo, cómo ha ido disminuyendo la mortalidad materna rápidamente, y lo que ya se ha mencionado en todas las presentaciones, las causas de hemorragia, las causas de muerte materna, hemorragia, hipertensión, infecciones, parto obstruido, complicaciones de aborto, y esta última que tiene muchísima importancia, que es la muerte materna indirecta. En el Perú, ya hemos visto, se ha hecho un buen trabajo a nivel del ministerio, en todos los establecimientos de salud, pero ahora es más difícil. Y esta misma gráfica también nos demuestra cómo se ha ido disminuyendo.
Nuevamente, de todas las causas de muerte materna, miren, Perú cambió, ahora la preeclampsia es la primera causa de muerte materna, entonces tenemos que enfocarnos hacia esa causa de muerte materna, porque lo de hemorragia de alguna manera lo hemos bajado, de casi era 40%, 30%, y miren cómo está casi en 20%. Y el otro gran problema que también ha sido señalado es el problema del aborto y las causas indirectas. Entonces tenemos que centrarnos mucho en eso. Acá en el Instituto Nacional Materno Perinatal, este es el número de muertes maternas, y en La Razón, hasta el año pasado, estábamos en 38.5% de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Siempre lo mismo, trastornos hipertensivos a la cabeza, y fíjense, en el segundo lugar es aborto, casi igual que hemorragia. Por eso que es tan importante el problema del aborto. Y cuando vemos muertes maternas, ya en todo, desde el 2007 hasta el 2018, miren, la preeclampsia sería el 44% de todas las causas de muerte materna. O sea, por un poco no es casi la mitad. Y aborto con hemorragia, como habíamos dicho, están en 10%. Pero también tenemos causas indirectas. ¿Qué estrategias son claves entonces para reducir la muerte materna? Pero en este contexto, estamos hablando de un contexto muy específico donde la primera causa es preeclampsia, la segunda causa estaría, la tercera causa es aborto y las muertes maternas indirectas. Nosotros creemos que, como dice acá, ¿qué se necesita la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué se necesita para salvar más vidas? Una atención de calidad antes, durante y después del parto. Atención de calidad. Eso implica muchos criterios. Creo que, y eso, por eso felicito al Colegio Médico de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología el tener esta iniciativa de hacer esta reunión, porque esa es nuestra responsabilidad. Alguien dijo hace un momento, es responsabilidad nuestra justamente dar la atención de calidad antes, durante y después del parto. Lamentablemente el médico muchas veces ha dejado de lado la atención del parto o no quiere saber nada con el parto, pero es responsabilidad del médico. Suministro de sangre segura, ya lo mencionó el doctor Mesa, acá tenemos casi siempre asegurada la sangre segura, pero se necesita gestionar, tener esto. Medicamentos esenciales y básicos, no se necesita una gran cantidad de medicamentos. Servicios de anticoncepción y aborto sin riesgo. Este es punto crucial, que es el que menos se desarrolla lamentablemente. Servicios de anticoncepción y aborto sin riesgo. Y lógicamente registrar todo el número de causas de muertes maternas y morbilidad materna extrema. Entonces, todas estas estrategias que deben estar dirigidas a dar solución a las principales causas conocidas, es a declarar la mortalidad materna como un problema prioritario de salud pública. No nos cansaremos de decir que debe ser una política de Estado el que sea la muerte materna prioridad. Establecer la maternidad segura como un derecho humano, es parte de los derechos sexuales y reproductivos, es un derecho. Entonces, por lo tanto, todas las mujeres tenían el derecho a tener un parto en las mejores condiciones y a promover la igualdad plena de la mujer y a no ser discriminada. Por eso, justamente, hoy día se celebra el Día Internacional de la Salud de la Mujer. Y justamente nosotros estamos acá, miren, cuando estamos entre 50 y 100 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, miren, esto es lo que pasa en los países que están más desarrollados. Preeclampsia en primer lugar, segundo hemorragia y tercero aborto. ¿Y qué se debe hacer acá? Básicamente es la anticoncepción, la atención prenatal y el parto. Ahí es donde más se debe trabajar. No nos difuminemos por todas las posibilidades. Vamos a hablar de cosas muy concretas. Entonces, lo primero, debería haber una política pública de promoción a la ampliación de los servicios de anticoncepción. Debería ser prioritario, debería hacerse propaganda. Así como se hace propaganda contra la anemia, igual, debe hacerse propaganda para prevenir que los embarazos de mayor riesgo que ya se han mencionado, la preeclampsia, cesárea anterior, placenta previa, placenta creta, embarazo no planificado, aborto inducido en condiciones de riesgo. Estas son las principales causas de muerte materna. El embarazo no planificado termina en un aborto inducido y eso lleva a la muerte. Para prevenir el embarazo en mujeres con patologías no obstétricas, donde el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer. Justamente lo que decía el doctor de la Cruz, ¿cuántas patologías existen? Y nosotros nos damos consejería en anticoncepción. Entonces, y asegurar el acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos en el periodo intergenésico, en el posparto y en el posaborto. ¿Y qué métodos? Especialmente los de larga duración. Porque de nada nos sirve tener que dar métodos como el condón, que al año solamente el 20 o 30% de las mujeres está usando. Cuando es diferente, cuando se le coloca un método, un implante subdérmico, que al año casi el 85% sigue usando el mismo método. Asegurar el acceso a la población de información y orientación adecuada en anticoncepción. Lamentablemente eso no se hace en el Perú.
hasta ahora no llega una propaganda así generalizada de lo que deberíamos hacer. Se requiere personal sensibilizado, comprometido y capacitado en metodología anticonceptiva y orientación consejería. Se requiere tener los ambientes confidenciales y privados para realizar la orientación consejería. El día de hoy hablaba con el doctor Octavio Díaz, que es médico del servicio puerperio, donde está propuesto tener un ambiente especial privado para poder hacer justamente la consejería en anticoncepción en mujeres que han tenido su parto. Esto sí debe dar resultados. Esto ya lo han mencionado, la fertilidad sigue igual, no ha habido mucho cambio, y lamentablemente el uso de los métodos anticonceptivos sigue siendo 75.4, pero lo peor de todo es que la cuarta parte están usando métodos tradicionales que tienen muy baja eficacia, y hay una cuarta parte que lamentablemente no estaría usando nada. Esto es lo mismo, igual esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y miren la tasa de discontinuación, es lo que les decía, el implante es muy bajo, o sea que casi el 90% está usando al terminar el año. Pero si ustedes ven la píldora, solamente el 40% va a seguir usándolo al año, o sea, el 60% lo deja de usar. Es un buen método, pero lamentablemente lo dejan de usar. Igual que la inyección, también la mitad deja de usar. En cambio, el DIU lo dejan de usar solamente el 21% al año de uso. El condón, 60% ya dejaron de usarlo al año. Se ha estimado que hasta 100.000, o sea, el 20% de muertes maternas podrían ser evitadas cada año si las mujeres que no desean niños utilizan anticonceptivos efectivos. Póngale 20% a las 400 muertes maternas que aproximadamente tenemos, son como 80 muertes maternas menos que tendríamos si tuviéramos una política así de difundir ampliamente lo que es la anticoncepción. La otra estrategia propuesta es la política pública para enfrentar el problema del aborto, que es un problema, sigue siendo un problema de salud pública. Por ello se debe brindar una atención integral del aborto incompleto que comprende la orientación consejería, el uso de la aspiración manual endouterina, la anticoncepción posaborto en todos los hospitales del segundo y tercer nivel, inclusive en los maternos infantiles 1-4. La atención integral del aborto incompleto en forma ambulatoria nos ha dado muy buenos resultados. Cada año atendemos cerca de 4.000 a 5.000 mujeres anualmente. Y es más, hace como 3, 4 años atrás ya se utiliza inclusive analgesia y sedación ultra corta y muy segura para la mujer para que ella no sienta ninguna molestia durante el procedimiento. Por otro lado, se debe mejorar el acceso al aborto terapéutico en todos los hospitales del sector público. Hasta el año pasado teníamos a mitad del año casi 160 casos de abortos terapéuticos atendidos en casi 7 años. Yo asumo que este año que ya estamos cumpliendo 10 años de atención de aborto terapéutico, vamos a llegar a más de 250 atenciones de aborto terapéutico. Es probablemente el único hospital que está enviando su información sobre abortos terapéuticos realizados y que vienen de los diferentes hospitales del Perú e inclusive de la Seguridad Social. ¿Por qué no se atienden en los dos hospitales? Esa es la misma pregunta que se hace el doctor de la Cruz. ¿Por qué se tiene tanto temor si nosotros atendemos sin ningún problema durante 10 años y no hemos tenido ningún problema de tipo legal y ningún problema de tipo ético? Entonces, y lo otro que es importante en la atención del aborto incompleto es la atención en el posaborto y el aborto terapéutico. Para ello contamos con toda la gama de métodos anticonceptivos, pero eso se necesita mucha sensibilización, compromiso y capacitación de las autoridades de salud. Por suerte, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología va a desarrollar un proyecto justamente para promover que el aborto terapéutico esté al alcance de todas las mujeres que así lo requieran, porque cada vez es mayor, como estamos viendo, el número de muertes maternas indirectas. Esas mujeres nunca debieron haber salido embarazadas, pero si salieron, tenemos que dar alguna posibilidad para que no se mueran durante su embarazo. Este es el modelo que usamos en el instituto, y miren, es un modelo ambulatorio que permite que la paciente solamente esté 4 horas en el hospital, disminuyendo enormemente los costos y por lo tanto mejora mucho la calidad de la atención. El otro punto importante es la política pública para mejorar la salud reproductiva de los adolescentes. Se ha mantenido casi igual, no hay cambio en la muerte por adolescentes. Entonces, por eso tenemos que hacer prevención del embarazo con métodos anticonceptivos, pero sobre todo implementación de servicios de atención diferenciada para los adolescentes en los establecimientos de salud para la atención integral en salud sexual y reproductiva. Entonces, tiene que tener servicio de atención diferenciada, con un equipo multidisciplinario, sensibilizado, comprometido y capacitado, y brindar una atención en anticoncepción. En ese sentido, esta política pública es importante señalar
que todos los hospitales deberían tener un servicio diferenciado para la atención en salud sexual y reproductiva, con un equipo multidisciplinario que de esa manera permita que las pacientes que están gestando puedan recibir una atención integral, no solamente el médico, de la obstetriz, de la enfermera, de la psicóloga, de la asistente social. Acá en el instituto se estableció este servicio de planificación familiar que ya la vez pasada cumplió como 20 años ya dando atención, y la atención es muy buena, las pacientes salen muy satisfechas por el tipo de atención brindada. Y ahora últimamente se está preparando mucho a las pacientes justamente para prevenir el segundo embarazo. En la otra cuarta estrategia que propongo es la política pública declarando como prioridad la atención de las gestantes con preeclampsia. Fíjense, esto es muy importante. Recién me estoy dando cuenta que me han puesto otra transparencia que no es la que yo tengo. Bueno, no importa, igual seguiremos trabajando. ¿Por qué les digo esto? Porque en la presentación que yo tenía en la última que había puesto, está justamente la inversión de la pirámide de la atención prenatal. Esa es una estrategia que ya está demostrada hace más de 10 años que es válida, que justamente nos sirve para prevenir o detectar sobre todo aquellas pacientes que tienen preeclampsia. Y si yo detecto a esas pacientes de riesgo con preeclampsia, yo les voy a dar su ácido acetilsalicílico, más o menos 75-150 miligramos, desde la semana 11-13 hasta la semana 36, y con eso vamos a disminuir enormemente la posibilidad de que una paciente desarrolle la preeclampsia. Entonces, es importante mejorar la capacidad resolutiva, utilizando la clave azul. Se debe incrementar recursos humanos sensibilizados, comprometidos y capacitados. A partir del mes de junio me está informando el jefe del servicio, el doctor Walter Castillo, jefe del servicio de medicina fetal, que se va a empezar ahora sí a hacer oficialmente la inversión de la pirámide de la atención prenatal, justamente para detectar a todos esos casos que están en riesgo de preeclampsia. No puedo manejar una preeclampsia, como ya lo han dicho, si no tengo una unidad de shock trauma en mi servicio de emergencia, porque ahí es donde llega primero la paciente. Debo tener un buen banco de sangre, sin eso también es imposible atender por la demanda que exigen estas pacientes, y efectivamente una unidad de cuidados intensivos materna que tenga personal especializado en la atención de cuidados intensivos, pero maternos, en gestantes, no en pacientes generales, sino en gestantes. Ahí está la clave azul, el modelo de atención que tenemos, donde está la sala de shock trauma en la emergencia, la sala de observación, la UCI materna, la UCI neonatal, sala de operaciones, centro obstétrico y todos los servicios de apoyo desde ecografía, laboratorio, banco de sangre y farmacia. Bien, para concluir, la vida de ninguna mujer debe ser puesta en riesgo, en peligro por razones del embarazo, parto o puerperio. La mortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública en el país. Sigue siendo un problema, ahora es más difícil todavía, ya lo han mencionado todos los que me han antecedido. Va a ser muy difícil que podamos nosotros disminuir 1 punto, 2 puntos la mortalidad materna, pero para ello se requiere una decisión política basada en estrategias comprobadas como las que he mencionado para reducir mortalidad materna en el país. Las principales estrategias, en conclusión, son el fomento del acceso universal a la anticoncepción. Me parece que esto es importante, esa es quizás la más barata, pero lamentablemente acá en el Perú se sigue pensando que no deben usar las mujeres anticoncepción, menos los adolescentes anticoncepción, porque eso es promover la promiscuidad sexual en el Perú. Y eso es totalmente falso, pues eso no existe. La atención integral del aborto incompleto y el aborto terapéutico también. Todas las pacientes deben ser atendidas, las que tienen aborto incompleto no complicado, en forma ambulatoria hasta las 12 semanas. Y el aborto terapéutico, todas tienen que tener acceso al aborto terapéutico. Lamentablemente, todas las pacientes nos llegan acá al instituto. Atención integral de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, como el modelo que tenemos acá, donde se brinda una atención integral a las pacientes y la atención oportuna y adecuada a las pacientes con riesgo de preeclampsia. Solamente quiero mencionar, dado que no era en mi presentación, sino esta es la que estaba anteriormente, que otro de las estrategias importantes es el parto humanizado. Parto humanizado permite un parto con acompañante, un parto vertical en la posición que ella desea, y parto parto con analgesia. Esos 3 puntos es clave para que nosotros también podamos disminuir no solamente mortalidad materna, sino morbilidad materna y morbilidad neonatal. Parto humanizado, que ya tiene acá en el instituto, también está cumpliendo como 10 años, es una estrategia novedosa que nosotros nos ha ido muy bien y que también les invitamos a utilizar. Entonces, esto era lo que quería presentarles, creo que he cumplido con el tiempo
y creo que yo les agradezco mucho por su atención, se han mantenido todos despiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guevara, por su excelente presentación. Dado lo avanzado del tiempo, vamos a dar lugar a 2 preguntas, pero que sean preguntas y no comentarios, para tener la respuesta rápida de los ponentes. Invito a los ponentes a pasar. ¿Preguntas? Muchas gracias. Sí, justamente estamos en el momento oportuno para poder hacer cambios muy importantes dentro de la normatividad de salud sexual y reproductiva, para la normatividad en el área de salud materna. Estamos elaborando en este momento la nueva norma, donde estamos viendo cambios radicales en muchos aspectos, sobre todo en el inicio, donde se plantea todo el proceso del embarazo mismo, que es la atención prenatal. Esto obviamente va a pasar por todos los expertos que sean convenientes, que puedan ver el documento, que lo puedan revisar a profundidad, y esto, como les digo, a más tardar el próximo mes ya debe estar listo para poder ser revisado. Y ahí podemos agregar todas aquellas cosas que la evidencia científica nos permite demostrar de que son positivas para poder mejorar estos procesos de salud materna. Solamente agregar de que efectivamente el primer control es el más importante, o la primera atención. Si se da entre las 11 y 13 semanas, como es la recomendación del Servicio de Medicina Fetal, sería el punto crucial, porque ahí se va a hacer todos los factores de riesgo, se evalúan todos los factores de riesgo que tiene la paciente, se hace la ecografía para hacer la medición, no solamente de la arteria uterina, el Doppler de la arteria uterina, sino de ver si hay alguna malformación congénita o no, y todo eso debería pasar a la calculadora de riesgo de la Fundación de Medicina Fetal y nos va a salir justo qué pacientes van a hacer preeclampsia, qué pacientes tienen riesgo de preeclampsia. A esas pacientes yo le voy a dar un tratamiento con ácido acetilsalicílico y eso, por eso es importante. Yo creo que la propuesta que hace el doctor Juan Torres me parece fundamental para poder justamente detectar esas pacientes que van a hacer preeclampsia. Fíjense que es la primera causa de muerte materna. Entonces tenemos que centrarnos mucho en eso. Una última pregunta, sí, doctor. Una pregunta, no comentario. El tema que está tocando el doctor Fernandini respecto a creatinoma placentario. Usted bien sabe que en los últimos años los diagnósticos son más tempranos, lo cual se detectan los casos y se trata de referir a los hospitales para que se programen su intervención oportuna. Pero ese es un aspecto, porque lo que más está llegando es en las emergencias, pacientes que tienen acretismo y no han sido detectadas y viene la complicación. Entonces, lo que se está trabajando en el instituto es, número 1, tener equipos de guardia capacitados en lo que se llama cirugía de rescate, donde se complican estos casos y el sangrado es tremendo y masivo. No solamente de la parte del ginecobstetra, sino también de los anestesiólogos, y contar con un buen banco de sangre. Entonces, el modelo de trabajo no solamente es en la parte de entrar a pacientes programadas, sino también cómo prepararnos por el incremento de las acretismo placentario en los equipos de emergencia. Sí. Respecto al acretismo placentario, tenés que tener en cuenta que en los últimos años ha aumentado muy significativamente porque justamente ha aumentado la tasa de cesáreas. Tenemos nuestra edad, cuando éramos residentes, los primeros años de asistentes, veíamos muy de vez en cuando un acretismo placentario, ahora vemos constantemente, cada semana vemos 2, 3, y ese por la gran cantidad de cesáreas que hacemos. Entonces una estrategia también es darle chance de parto vaginal a la cesárea anterior y disminuir, pues hacer estrategias también para disminuir la cesárea. Sí. Básicamente hay 3 problemas que tenemos a futuro. Embarazos de mujeres de edad avanzada, más avanzada. 2, acretismo placentario. Y 3, HTLV1. Son los 3 factores que en este momento están siendo los elementos que a futuro vamos a tenerlos en forma amplia. De ahí que es importante en la parte de acretismo placentario que consideremos dentro de la norma placenta previa y cesárea anterior, acretismo hasta no demostrar lo contrario. Y eso es uno de los puntos críticos. Paciente con hematuria transitoria en algún momento del embarazo y placenta previa, acretismo placentario hasta no demostrar lo contrario. Son 2 aspectos que hay que tomarlos bien en cuenta. Bien, vamos a hacer un comentario final
Antes de darle la palabra al doctor Guevara como anfitrión para que cierre este evento, agradezco al doctor Mamani por haber invitado a la sociedad a participar y moderar este evento. Y quiero hacer un comentario en el sentido siguiente. Como se ha mencionado, la causa de mortalidad materna por hemorragia ha disminuido, por preeclampsia ha subido, pero todo esto se relaciona a causas directas. Pero me ha llamado mucho la atención la presentación del doctor Villacorta, en la que por debajo de los 35 años, lo que ha aumentado y lo que prevalece no son las causas directas, sino las causas indirectas de muerte materna. Y esto está relacionado con una deficiencia que él mismo ha manifestado, que es la atención preconcepcional. Y la atención preconcepcional es algo que no tendría un costo muy elevado, sino que pasa por la sensibilización de todos los colegas que ven a una paciente, no solo del médico general, sino de todas las especialidades. Y esto es algo que se comenzó a hacer advocacy cuando trabajamos en el 2014 la implementación del aborto seguro. Lo que está faltando es esta falta de conciencia en todos los colegas del riesgo que tiene toda mujer que tiene una enfermedad crónica de salir embarazada. Si esta sensibilización, que es parte de nosotros y responsabilidad de nosotros, se diera, vamos a disminuir, como dije, en gran porcentaje la mortalidad materna. Y yo creo que ahí tenemos una tarea que, como digo, al margen del ministerio, es responsabilidad de todos nosotros, crear conciencia en nuestros colegas de las diferentes especialidades, en que estas pacientes puedan acercarse, y no solamente decirle vaya al consultorio, porque en ese vaya al consultorio la paciente se pierde. De ser posible, enviar con alguien al consultorio de planificación familiar y que esa paciente salga informada, concientizada y con su método de anticoncepción seguro. Muy bien, yo creo que felicito la iniciativa del doctor Mamani del Colegio Médico de siempre hablar sobre un tema que es totalmente prevalente como es la mortalidad materna y que es responsabilidad de todos nosotros tratar de disminuirlo. No sé si el doctor Guevara quiere cerrar. Bueno, de igual manera, gracias doctor Celis, quiero agradecer al Colegio Médico a través de su Comité Asesor Permanente de Salud Pública, en representación del doctor Jaime Mamani, asimismo a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en su representación el doctor Alfredo Celis, por haber convocado esta reunión tan importante y que de alguna manera sensibiliza y nos compromete a todos para hacer frente a este problema tan serio como es la mortalidad materna. Yo les agradezco por su presencia, es su casa y esperamos poder tener más reuniones cuando ustedes lo consideren conveniente, doctor Mamani, doctor Celis, para que podamos seguir reuniéndonos y seguir discutiendo temas tan importantes en salud pública. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a dar la palabra al doctor Pedro Mascaro, muy conocido acá en la maternidad, y actualmente en el Ministerio de Salud, para que dé las palabras finales para clausurar este evento. Gracias, doctor Celis. Bueno, solamente para agradecer la presencia y la participación de todos los colegas en este simposio, que ha convocado a destacados expertos, gracias a la iniciativa que ha tomado el Comité Permanente de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, presidido por el doctor Jaime Mamani, y que ha significado una coordinación y una alianza estratégica para impulsar un tema de interés permanente. Es decir, el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, y por supuesto nuestro querido instituto, el Instituto Nacional Materno Perinatal. Este tema nos compromete permanentemente a evaluar y a diseñar nuevas estrategias para evitar que una mujer muera por motivo de un embarazo, parto o puerperio. Seguiremos nosotros trabajando en este tema porque el problema no está resuelto. Existen todavía retos y desafíos que tenemos o estamos obligados nosotros a atender. Las gracias a los señores ponentes, participantes, y las gracias a todos ustedes por su participación. Muy agradecido, la acreditación se hará llegar como corresponde, y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias a ustedes.